y eso. Venga. Hola. La voy a poner. ¿Listo? Y la voy a poner por la silla. Bueno, pues buenos días. Gracias por venir. Tenemos personas que se están conectando online y los que se encuentran aquí presentes. Yo soy el responsable de Reinicia para Preventiva. Asumo que muchos de ustedes sabrán los primeros pasos de Reinicia dentro de Preventiva hará unos 3 años, más o menos. No sé si alguno de ustedes estuvo involucrado en el proceso de ventas de Reinicia original, de prima única, etcétera. ¿No? Pues mejor. Mejor porque ahí tuvimos errores que se han ido solventando, pero vamos a empezar desde el principio. El Grupo Preventiva es una corporación de 4 empresas, Preventiva Seguros como tal, Expertia, que es venta de seguro online, Avantia, que es servicios, y Norway, que es la inversora. Tenemos 75 años en el mercado, tenemos más de 1 millón de asegurados y somos un grupo independiente sin intereses funerarios. Somos la quinta compañía de seguros en venta de decesos, ¿no? Esto es muy rápido, es solo pues, para comentar de qué se trata Preventiva, para los que no lo saben. En el caso de Reinicia es un seguro patrimonial. Está dentro de el componente de hogar, de comercio, pymes, etc. Ahora bien, ¿cómo se puede definir Reinicia? Reinicia es un seguro patrimonial cuyo factor de riesgo es el impago de un pago hipotecario, ¿no? ¿Qué ocurre cuando deja de pagar las personas? Le quitan la vivienda y además va a quedar con una deuda sobre sus hombros que no ha sido totalmente cancelado por la cantidad de dinero que van a recuperar los bancos. Es un producto que es pionero, es exclusivo, no existe en el mercado. La única compañía de seguros que tiene esto es Preventiva. De hecho, somos pioneros en el continente europeo e incluso yo diría que prácticamente en el mundo solo hay algo parecido en Canadá, de una empresa que es un componente privado y componente del Estado, que hacen una especie de acero en pago. Lamentablemente o afortunadamente, dependiendo de dónde estás, si estás ubicado en la banca es afortunadamente, si estás afuera es desafortunadamente, pero Estados Unidos, por ejemplo, no tiene este problema porque tú entregas la llave de la casa y ahí se acabó la deuda, ¿no? Solo en Estados Unidos. El resto de los países del mundo pues tienen un tema de diferencial entre la deuda versus lo que vale la vivienda, ¿no? Hay una sensibilidad en el mercado, sobre todo en el europeo, en cuanto a la crisis económica del 2008. Si se fijan, yo no quiero ser pesimista, estoy tratando de ser lo más optimista posible, pero estos son datos del INE. Tenemos un 2008 donde había una cantidad de hipotecas importantes, con una cantidad de dinero de 140.000 en promedio euros por hipoteca. En pleno debacle de la burbuja inmobiliaria, los números lo que hicieron fue empezar a decrecer. Año a año fue reduciéndose tanto la cantidad de dinero que prestaba el banco como el número de hipotecas que se hacían. Las columnas son las columnas en el gráfico son el número de hipotecas, la línea en el gráfico es la cantidad de dinero promedio por hipoteca. Si se fijan, la curva iba bajando estrepitosamente entre el 2008 y 2009, evidentemente acababa de explotar la burbuja inmobiliaria, y de ahí hasta el 2013 lo único que hizo fue reducirse constantemente tanto la cantidad de dinero promedio como el número de hipotecas. Pasó algo entre el 2013 y 2014, la gente empezó a pensar, ya pasamos la burbuja, ya no hay este problema económico, ya podemos volver a endeudarnos en hipotecas. Empezaron a subir el número de hipotecas y la cantidad de dinero en cada una de ellas. De hecho, el promedio para el cierre del año 2018 era 123.000 euros de hipoteca. Ya hoy por hoy está alrededor de 150.000 promedio en España, ¿no? Hay zonas donde los promedios son mucho menores y otros donde son bastante más altos. Por ejemplo, Barcelona y Madrid pues son bastante más altos que esta cantidad.
Sin embargo, zonas como Andalucía, Extremadura, este tipo de zonas, las cantidades de dinero que están dando en hipotecas oscilan más alrededor de los 80, 90 mil euros, ¿no? ¿Qué ocurre con este número de hipotecas? Los bancos están soltando nuevamente la capacidad de endeudamiento del cliente. Quisiera recordarles un poco qué ocurrió en el 2008. En el 2008, antes del 2008, 2006, 2007, una persona que quería una hipoteca simplemente iba al banco y le decía, mira, que quiero comprar esta vivienda, que está carísima, está en 300.000 euros. Bueno, muy bien, vamos a darte los 300.000, pero y no deberías cambiar de coche, y no deberías de hacer un viaje, y no deberías de... Y le daban 500.000, 600.000 euros por una vivienda que estaba valorada en 300.000 y ya incluso estaba incrementado el precio porque realmente había una burbuja en plena inmobiliaria. ¿Qué ocurría? El cliente se endeudaba por 600.000 euros a una vivienda que costaba, según tasación, 300.000 y que realmente el precio de la vivienda era de 150 a 200.000. Todo el mundo se metía en hipotecas, es impresionante. De hecho, si ven en los registros de la INE, van a encontrar cosas como que el 55% de las ejecuciones hipotecarias de este año 2019 son de hipotecas hechas antes del 2008. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de dinero que dieron en el 2008, estoy hablando de hace 11 años para atrás, era tan grande que hoy por hoy todavía el precio, con todo y estar 10 años pagando la deuda de la hipoteca, todavía hay un remanente importante entre la deuda que deben en este momento al banco versus lo que cuesta la vivienda. Entonces, los bancos, en resumidas cuentas, están abriendo el chorro, están dando muchas más hipotecas y con mucha más cantidad de dinero. De hecho, por lo menos actualmente no están dando, salvo contadas excepciones, cantidades superiores al 80% del valor de tasación. Pero el problema que tenemos es que la deuda que tiene remanente el cliente al momento de una ejecución hipotecaria, ¿saben más o menos cómo es el proceso desde el punto de vista de ley en cuanto a una ejecución hipotecaria? Le voy a explicar más o menos por encima, ¿no? Uno quiere una hipoteca, necesita un valor de tasación. El valor de tasación es la cantidad que sea X, 100.000 euros. Con ese valor de tasación el banco está dispuesto a prestarte, si tu ingreso es suficiente como para cubrir la deuda, hasta 80.000 euros. O sea, porque es el 80% de la deuda. Si el cliente deja de pagar porque perdió el trabajo o lo que ocurra, el banco se queda con la vivienda y la ley indica que si es una vivienda habitual, el banco está obligado, o sea, a ver, esto va a ir a subasta. ¿Qué ocurre con las subastas bancarias? Nadie se presenta a pujar por una vivienda. El banco tiene la obligación de quedarse con la vivienda con un valor en libro que nunca va a ser superior al 70% del valor de tasación. ¿Qué quiere decir? Si acabas de comprar la vivienda, te acabas de quedar sin trabajo, te van a quitar la vivienda, el valor de tasación eran 100.000, la deuda por el banco es 80.000, el valor de tasación es 70.000, a resumidas cuentas tienes que pagar 10.000, ¿correcto? Eso es mentira, simplemente mentira. De hecho, hay un ajuste de la ley hipotecaria hace, pues, un poco menos de un mes, donde están exigiendo a la banca que tienen que esperar hasta hace 2 meses, al tercer mes de no pago de hipoteca, ya el banco podía ejecutar. Ejecutar quiere decir quitarte la vivienda, quitarle el dinero a tus avalistas, que usualmente son los padres de alguno de los dos que han adquirido la hipoteca, y empieza la deuda remanente. ¿Qué ocurre con esta deuda? Esto genera unos intereses de demora, intereses remuneratorios y tienen gastos y costas judiciales que van haciendo cada vez más grande la bola de nieve. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque la nueva ley lo que indica es que ya no hay que esperar 3 meses, ahora tienen 12 meses para poder ejecutar. ¿Qué quiere decir? 12 meses de no pago de hipoteca
son 12 meses de intereses de demora, intereses remuneratorios, costas judiciales, etcétera, con una deuda que cada vez va a ser más y más grande. Usualmente la cantidad de dinero excede en un año al 20% de la deuda remanente. ¿Qué quiere decir? Si debes 100.000, ya al final del año va a ser 120.000. ¿Qué ocurre con esto? El seguro reinicia es para seguros de primera vivienda, de vivienda principal, no es vivienda secundaria, por lo menos en esta primera versión. Vamos a tener unas segundas versiones, otras versiones donde van a haber algunos ajustes, entre ellos el proyecto para segunda la residencia. ¿Por qué tiene que haber un quiebre desde el punto de vista de negocios entre uno y otro? Porque la cantidad de dinero que el banco está obligado a asumir como deuda, como valor real de la vivienda, ya no es el 70%, sino el 50%. O sea, hay una diferencia bien marcada en cuanto a la deuda remanente que el cliente va a tener. Les explico nuevamente. Deuda remanente va a ser el valor el crédito hipotecario que no ha sido cancelado al momento de la ejecución hipotecaria. Que, como les insisto, la bola de nieve lo que hace es crecer y crecer. Si es una vivienda principal, usualmente las personas han invertido todo su dinero en poder adquirir esta vivienda. Usualmente le han metido mucho cariño y mucho dinero a cuatro paredes, que si han dejado de pagarles porque probablemente se quedaron sin trabajo. Y si se quedaron sin trabajo, pues va a ser difícil que puedan pagar esta deuda remanente. En adición a eso, la deuda remanente va a ser, por la ley, no se vence, no tiene un periodo de caducidad, y va a ser una espada de Damocles que van a tener encima de la nuca desde ahí hasta el día que la terminen de cancelar. Se quedan sin casa, se quedan en la calle, probablemente le hayan afectado el patrimonio a sus propios padres, porque son avalistas, y en adición a eso están estigmatizados, no van a tener un crédito hipotecario nunca, van a tener problemas graves para conseguir créditos estándares en el mercado, porque la banca también no va a ser muy espléndida para aflojar dinero a una persona que debe a otro banco o al mismo banco, ¿no? Una cosa, por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, quieren hacer alguna aclaración, por favor, interrúmpanme en el acto. Yo no quiero hacer una presentación yo solo hablando, ustedes son las personas más importantes en esta sala y quiero que sean ustedes las que hagan las preguntas que quieran o las dudas que quieran para aclarárselas, ¿no? Aprovechen que no es que yo sea un gran sabio de esto, pero pues el producto lo hice yo, por lo que sé más o menos las cosas que pudieran estar cubiertas o no y el por qué, ¿no? Ahora bien, estas son las coberturas que tiene Reinicia. Son 4 coberturas en general. Uno de ellos es la dación en pago. Les insisto, hay una deuda remanente cuando el cliente deja de pagar. Esa deuda remanente va a ser la diferencia entre lo que vale el valor de tasación menos toda la deuda, incluido costas judiciales, intereses remuneratorios, intereses de demora, etc. Esa diferencia la cubre Reinicia. Esa es la cobertura principal de este seguro. En adición a esa cobertura principal, hay 3 coberturas más. Una de ellas, que es la inmediata, es la liberación de los avalistas. Al ser el seguro quien cubre cualquier deuda remanente, el avalista es pues simplemente un avalador que la persona va a poder pagar al banco la cantidad de dinero que se ha prefijado como hipoteca. Pero ya no va a tener, ya su patrimonio está protegido. Nunca van a terminar de ir al avalista, puesto que el avalista nunca le va a llegar deuda. Antes de que llegue al avalista, ya el seguro les va a pagar la diferencia. En adición a eso tenemos una tercera cobertura, que también es una cobertura extra, que es una solución habitacional. Esta solución habitacional lo que le plantea al cliente es: si dejaste de pagar, te van a embargar, te van a quitar la vivienda por 12 meses, y preventiva a ver, hay un real decreto, y perdonen que eche para atrás porque hay que explicarle un poco el proceso del por qué se hace esto y bajo qué criterio, ¿no? Hay un real decreto
que le exige al banco que por 12 meses le tiene que dar al hipotecado la vivienda en carácter de alquiler no es, o sea, la cantidad de dinero que va a cobrar el banco nunca va a afectar la deuda remanente, pero puede quedarse viviendo en la misma vivienda pagando una cantidad de dinero que usualmente es el 3% de la deuda remanente dividido entre 12, etcétera, ¿no? Esa cantidad de dinero la pagamos nosotros. ¿Por qué solo cubrimos 12 meses? Porque la ley exige que el banco está obligado desde hace ya 5 años, cosa que la banca normalmente no hace, está obligado a darle por 12 meses el alquiler y está opcional negociar 4 años más. El opcional 4 años más es simplemente, pues, que no va a ser, ¿no? La banca prefiere solventar el tema porque la deuda remanente lo que hace es, cada día que pase, va a ser la bola de nieve más grande, ¿no? Y ya ellos no quieren ladrillos, no les quiero contar tener ladrillos con una deuda increíble, ¿no? Nosotros le pagamos ese alquiler. ¿Qué genera esto? Que la persona que perdió su vivienda, que no tiene trabajo, tiene 12 meses más para seguir viviendo en su propia vivienda o en una vivienda semejante que desee. Usualmente un cliente normal querrá quedarse en su propia vivienda, para que en esos 12 meses pueda levantar cabeza, conseguir otro trabajo, poder conseguir volver a recuperar pues una vida, si tal vez no sea tan buena como la del empleo anterior, por lo menos tenga forma de levantar cabeza. Y esos 12 meses la compañía le paga el alquiler. Después de esos 12 meses, incluso tenemos un bufete de abogados que se va a encargar de negociar con el banco la reestructuración de la hipoteca. ¿Por qué se va a hacer esto? Si un cliente tiene un trabajo que donde ganaba, pues no sé, 1.500 euros, se queda sin trabajo y está buscando otro empleo, probablemente el segundo trabajo que consiga no va a ser de 1.500, será pues de 1.000. Usualmente es difícil que una persona desempleada consiga rápidamente un empleo de igual o mayor cantidad de salario. Lo usual es que no ocurra eso. ¿Qué ocurre? La hipoteca que tenía previamente estaba asumiendo que sus ingresos eran de 1.500 euros. Si la hipoteca se vuelve a reactivar al momento 1 de haber vuelto a conseguir un trabajo, pues probablemente es el margen de la proporción de salario que va a tener que dedicar al pago de la hipoteca va a ser extremadamente alto en comparación a antes, y además la cantidad de dinero remanente va a ser mayor por las costas judiciales, etc. ¿Qué hace el bufete de abogados? Se sienta con el banco y le dice, mira, este hombre ganaba 1.500, pagaba 700, lo podía pagar, hoy en día gana 1.000, no puede pagar más de 400. Estoy dando números al azar, ¿no? Pero sí, para que más o menos tengan una intuición. Esos 400 euros, primero se negocia la deuda remanente nueva y el número de años probablemente se va a alargar. Sería una hipoteca de 30 años y eso ocurre en el año, pues, no sé, 9, le quedaban 21 años, pues probablemente ahora serán no 21 sino 27, no sé. La cantidad de años que se tenga que hacer para que se pueda recuperar la vida normal. Aquí hay un efecto psicológico adicional que nos dieron algunos de los clientes en un plan piloto que hicimos, que ahora les voy a contar un poco cómo fue ese plan piloto. Que muchos clientes decían, ¿y qué van a decir mis vecinos cuando venga la policía, el juez y la cosa a sacarme de mi casa? Eso es horrible. Y mucha gente les dijo, ¿sabes qué? Yo quiero el seguro para evitar ese problema. Aquí no va a haber ese problema. No va a haber juez, no va a haber policía, no va a haber nada. La compañía de seguros reactiva el pago y él tiene 12 meses para pagar. ¿Qué ocurre si dentro de los 12 meses siguientes la persona no consigue un nuevo trabajo? Puede volver a recuperar su vida. Pues lamentablemente sí tendrá que entregar la vivienda y nosotros cancelamos la deuda remanente. ¿Que es un gasto adicional para la compañía de seguros? Sí, pero usualmente al ser una vivienda principal, la mayoría de las personas hará hasta lo imposible por no perder su propia vivienda, ¿no? Estos tres
estas tres coberturas, tanto la principal que es la dación en pago, ¿saben lo que es la dación en pago, no? Porque estoy hablando de dación en pago, no sé si está muy claro, ¿no? De todas maneras, quiero comentarles un poquito el tema de la dación en pago, porque en algunos momentos hay bastante publicidad por algún partido político que está apoyando la dación en pago más que otro. Y sinceramente, si se ponen a ver el detalle de qué es esa fulana, el famoso proyecto de dación en pago, se darán cuenta que, pues, que es una burla. Hay que tener, o sea, las condiciones para que aplique la dación en pago por ley en función al proyecto de ley están en dos áreas. Una, las cosas que tiene que cumplir la vivienda, y otra, las cosas que tiene que cumplir el hipotecado. En el caso de la vivienda, colocan cotas máximas del valor de tasación que realmente son, pues, muy bajas, sumamente bajas. Están asumiendo, no recuerdo bien los números, pero es cosas como si la vivienda está en una población donde hay menos de 80.000 habitantes, dan 50.000. Si son entre 80 y 150.000, dan 95.000, y así. Los dos topes más grandes que hay son, pues, las ciudades con más de 1 millón de habitantes, que, pues, son Barcelona y Madrid, sinceramente. Y el tope máximo en el valor de tasación no puede exceder los 200.000. ¿Qué quiere decir? Que la vivienda en las ciudades más costosas de España, el valor de tasación, no el préstamo, tiene que ser menor a 200.000 euros. Bien, digamos que hay algunas viviendas que lo pueden cubrir, que puede ser que el valor de tasación sea menor a 200.000 euros. Difícil, pero puede darse el caso. Ahora vamos a las que tiene que tener el hipotecado. El hipotecado y toda su unidad familiar, ninguno puede trabajar. En cuanto alguno de ellos trabaje, ya no aplica la dación en pago. La cantidad de dinero que deben de pagar por la hipoteca tiene que ser 60% más que el dinero que tengan en banco. Si es menor la deuda de un pago de hipoteca mensual, es menor al 60% de todo su capital en banco, no se le puede aplicar la dación en pago. No pueden tener ningún tipo de propiedad mueble o inmueble que se pueda vender para pagar la deuda. O sea, en resumidas cuentas, la persona tiene que estar realmente en un caso casi de ayuda humanitaria, porque tiene que estar en una situación muy complicada desde el punto de vista económico, y la vivienda tiene que tener un parámetro de venta sumamente barato. O sea que la dación en pago no existe, o sea, siempre va con requisitos. Exacto, es que ese es el proyecto de ley. El proyecto de ley que está hoy por hoy todavía en el Congreso, discutiéndose si va o no va, que depende del sentido político que tenga el momento, porque esto lleva discutiéndose desde el año 2013, la dación en pago. La dación en pago intentando imitar el modelo americano. Que ojo, hay muchos bancos, por ejemplo, Bankinter tiene la dación en pago en su modelo, y nosotros en España podemos tener la dación en pago. El tema es que al haber dación en pago en contrato, la cantidad de dinero que debes de pagar por intereses es muy superior al estándar del mercado. Por ejemplo, si en una hipoteca estándar está cobrando el banco, o sea, 1,5% o 2%, sin dación en pago, con dación en pago estarían pagando entre un 4 y un 5%. O sea, la cantidad de dinero es bastante más alta si hay o no hay dación en pago. Ahora bien, como verán, aunque hoy por hoy estuviese la dación en pago viva y como ley, no habría mucha gente que pudiera aplicar a ella con las condiciones que está hoy por hoy en el proyecto. De hecho, hubo por ahí un estudio que hicieron de cuántas personas podrían haber aplicado desde el 2008 para acá, o sea, desde el momento de la burbuja, donde hubo tantas miles de familias desalojadas, y solo 4.000 familias habrían podido aplicar a este modelo de dación en pago. 4.000 familias no es pues nada, es 0. algo % de la gente que presume.
Eso es más un sentido más político que otra cosa. Ahora bien, estas tres coberturas que he comentado antes, que la dación en pago, que es justamente el entrego de la llave y aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada, no solo el que no tengo más deuda, sino que quedo libre en cuanto a la visibilidad financiera para conseguir otro crédito de alguna otra cosa, ¿no? El pago, la liberación de los avalistas, eso es el 100% de los casos. No hay, ya el avalador de la hipoteca no va a sufrir. A ver, ¿qué ocurre en el 90% de las hipotecas en España? ¿Quiénes son los avalistas? Los padres de una de las dos personas del matrimonio. Usualmente son personas que están cobrando una pensión, que usualmente por apoyar al hijo o a la hija hacen un esfuerzo y se hacen de avalistas. La verdad es que es un problema grande el que están dando los padres, porque si el hijo pierde el trabajo, van a ir contra el patrimonio de los padres, ¿no? En este caso, con Reinicia no existe ese riesgo. Y el tema de la solución habitacional. Esas tres coberturas tienen una carencia en la póliza de seguros de 6 meses. O sea, en los 6 primeros meses el cliente pues, tiene que estar al día de pago. O sea, si contrato el seguro ahora, no puede ser post-mortem, ¿no? No es que llevo ya 3 meses que no pago, quiero meterme en el seguro para que a la hora de... No. O sea, hay que estar 6 meses pagando usualmente en su momento, que no haya deuda remanente en esos 6 meses para que se pueda reactivar el seguro. La cuarta cobertura no es así. La cuarta cobertura es una revisión de cláusulas abusivas. Hay un bufete de abogados que es especialista en términos en contratos hipotecarios. Estas personas lo que se le hace es que se les envía una copia del contrato hipotecario y ellos revisan todas las cláusulas abusivas presentes y futuras. ¿Qué quiere decir en futuras? Si hoy por hoy, si dentro de un año deciden que una de las cláusulas que usualmente están en los contratos es abusiva, dentro de un año pueden volver a aplicar a revisar este contrato. No sé si se recuerdan de una publicidad que hubo en diciembre de un bufete de abogados que se llamaba, no me acuerdo, que decía, me devolvieron 1.528 euros, me devolvieron 2.000, bueno, Arriaga Asociados, exactamente. Bueno, les explico cómo era el sistema de Arriaga y Asociados. Teníamos una hipoteca, nunca la había revisado un abogado, porque cobraban dinero por revisarla. Llamabas a Arriaga y le decías, mira, yo creo que yo tengo cláusulas abusivas. Ah, ¿cómo no? Envíeme el contrato hipotecario, me depositan 1.000 euros, yo empiezo a revisar todas las cláusulas, vamos a juicio, etcétera, y en un par de añitos recibirás 5.000, 6.000, 10.000 euros de las cláusulas abusivas que le vamos a poder recuperar. La persona por teléfono decía, o sea, te tengo que depositar 1.000 euros ahora y dentro de 2 años voy a tener 6.000. No, yo creo que mi contrato no tiene cláusulas abusivas. No, estaba muy bien. Y colgaban el teléfono. Con esta póliza, las personas con un pago mensual bastante más bajo que 1.000 euros pueden optar por la revisión de cláusulas abusivas dentro de su propio contrato. Y estas no tienen carencia. O sea, firmas el contrato, la póliza hoy, y mañana puedes enviar el contrato a los abogados para que ellos hagan la revisión de cláusulas abusivas. Evidentemente ya cosas como cláusula suelo, pues es muy difícil que se consiga una hipoteca que tenga hoy por hoy cláusula suelo. Pero por ejemplo, el pago de notaría, etcétera, hay una gran cantidad de hipotecas en el mercado que el cliente podría aprovechar la nueva ley que hay sobre el tema para poder cobrar una cantidad de dinero que pagaron en exceso. Pero nada más pensar en tener que buscar un abogado, que el abogado empiece a hacerle preguntas, empezar a enviarle información, tener reuniones con ellos, ver cuánto le van a cobrar, que en algunos casos son cantidades mucho menores. Si el abogado no es muy brillante, serán 300 o 400 o 500 euros, pero pues por muy poco que sea, estaremos hablando de por lo menos un par de años en recuperar el dinero. ¿Por qué un par de años? Porque el proceso judicial lo que hace es intenta solventarlo extrajudicialmente. Sin ir a juicio, un abogado va al banco y le dice, mira,
a este hombre le cobraste esto y esto no aplica por la ley tal cual, tienes que devolverle el dinero. Algunos bancos dicen, sí es verdad, toma el dinero y se acabó. Si es así, pues se pueden tardar entre 6 meses y 1 año. Lo usual es que el banco dice, pues no, mira, ¿sabes qué? Demándame. ¿Por qué dice, sabes qué? Demándame? Porque saben que va a ser una cantidad de meses muy superior a la que estamos hablando, y además el cliente, el hipotecado, va a tener que sacar dinero para pagar el juicio. Él no tiene que pagar nada en este caso. Simplemente el cliente dice, yo quiero revisión de cláusulas y aquí está mi contrato. Y nosotros nos encargamos de revisarlo. Y le vamos a decir, mira, si vas a tener esto o no vas a tener lo otro. Si se puede hacer extrajudicialmente, se hará. Si no, si da juicio, y tampoco tiene que pagarle nada del juicio. Que es un buen gancho, desde el punto de vista de marketing, el poder ofrecer una revisión de cláusulas hipotecarias teniendo el resto de las coberturas como adicionales. Algo así como el AFIN, que puedes vender, te vendo decesos, y te aseguro el hogar, o te vendo hogar, y por cierto, pero si acaso te mueres, aquí tienes el deceso. O sea, puedes jugar con el tipo de cobertura como más preocupante le veas la situación al cliente. Si el cliente se preocupa más por un caso, pues optarás por él. Si se preocupa más por el otro, pues optarás por el otro. Hay un tema importante que quería comentarles, que era el piloto. Como les dije anteriormente, este producto se sacó en el 2016. El 2016 fue un fracaso, porque si bien se hizo un estudio muy interesante y muy inteligente, el proceso a lo que llevó a entrevistar, a buscar a una encuestadora que hizo, yo soy actuario de profesión, y el análisis actuarial que hizo la encuestadora fue perfecto. El número de personas a quien entrevistaron, la situación económica y social y ubicación geográfica en el país fue perfecto, o sea, fue un análisis excelente. Quiénes trabajaban, quiénes no, qué rangos de edades tenían, era perfecto. ¿Qué ocurrió cuando le hacían las preguntas de qué te parece un seguro que te cubra esto? ¿Cómo te verías afectado o pagarías? ¿Estarías conforme con pagar esta cantidad de dinero para poder asegurarte con esto? O sea, le echaron todo el cuento. Las encuestas estuvieron alrededor de 1 año haciéndolas. Al final, el resumen era que la mitad de el 80% de los encuestados decían me interesa el producto, no sabía que existía, porque evidentemente no existía, y de ese 80%, la mitad dijeron yo prefiero pago único, y la otra mitad dijeron yo prefiero pago periódico. Como era mitad y mitad, la mitad no, pues eran 45% y 55%, o sea, unas cantidades pues bastante manejables. Preventiva lo que decidió fue, mira, ¿sabes qué? Vamos a optar por una de las dos modalidades primero, vemos qué tal sale, y cuando esto vaya caminando, le damos al otro proceso. Que en aquella época, hace 3 años, las cantidades de dinero que daban en las hipotecas eran de un promedio de 100.000 euros. La prima daba unos 2.500 euros, 2.500, 3.000 euros. Pues los actuarios dijeron, a ver, si tú vas a meterte una hipoteca de 100.000, probablemente no te va a afectar mucho pagar 103.000 y poder estar tranquilo sabiendo que no va a haber este tipo de inconvenientes. Y por ello se optó por la prima única. Ahí cometimos un grave error. La mayoría de los clientes target que teníamos eran personas que sí iban por hipotecas de 100.000 euros, pero pedían hipotecas de 100.000 euros rasguñando las paredes. No tenían mucho dinero, más allá de la cantidad de dinero que se metían en el inmueble. Si tenían 2.000 o 3.000 euros más, eran para remodelar baños, cocinas, comprar muebles o lo que sea. Y pagar 2.000 o 3.000 euros cuando ya estás asfixiado en deuda, pues era complicado. Pues nos percatamos, un poquito tarde, pero nos percatamos que era distinto el qué pienso yo cuando no tengo que pagar a qué pienso yo cuando yo tengo que sacar dinero de mi bolsillo y meterme en una deuda, ¿no? Ahí fue un caos.
La gente decía, oye, pero es que ahorita 3.000 euros es mucho dinero. No funcionó. Hoy por hoy estamos sacando un producto prima periódica en cantidades mucho más manejables. Por otro lado, el comisionamiento a ustedes, los corredores, era bastante bajo y era fraccionado, además. O sea, eran cantidades de dinero muy bajas que, pues, era complicado de vender algo que no conoce el mercado, que existe, que no hay un valor agregado. Pero, por ejemplo, vender decesos, todo el mundo sabe que si te venden decesos, sabe que si te mueres, te entierran. Punto. Aquí tienes que explicarle, primero, en muchos casos, qué es dación en pago. En algunos casos, que el banco, aunque devuelva la vivienda, probablemente tengas una deuda que vas a tener que seguir pagando. Es más complicado de vender y el margen para ustedes no era tan bueno. Incluso después de haber hecho los ajustes de toda la información que habíamos levantado del 2016 para acá, decidimos hacer un plan piloto. Ese plan piloto era, a ver, no quiero volver a hacer el boom que se hizo en el 2016, gastando mucha pasta en marketing, haciendo publicidad en radio, haciendo la cantidad de dinero que se gastó. Vamos a hacer algo un poco más discreto, un poco más alineado con una expectativa que, si bien existe, es un potencial y no lo tenemos todavía lo suficientemente masticado, porque, como les insisto, no hay ninguna compañía de seguros que la tenga, ¿no? Y lo que hicimos fue atacar solamente a nuestros clientes con pólizas de hogar que fueran en negocios directos, que quiere decir clientes que no hayan sido atendidos por nosotros, sino por nuestros agentes, que ya tuviesen póliza de hogar, para ver qué opinaban ellos de este negocio. Y empezamos a hacer una encuesta y a vender el producto. El resultado fue genial. El único inconveniente que tuvimos es que habían pocos de nuestros asegurados con hipoteca viva. Pero de los clientes target, o sea, clientes con póliza de hogar que tuviesen hipoteca viva, el 80% de los clientes compraron el seguro. O sea, compraron no, estuvieron interesados en comprar el seguro. Una vez interesados en comprar el seguro, 4 de cada 5 nos compraron la póliza. Una vez que vimos esto, ya con resultados palpables, con números en la mano, ahora sí queremos extrapolarlo a toda la red. A la red, ustedes, ¿no? Ahora, por favor, dudas, comentarios, lo que quieran, siéntase libre de hacerlo. Yo no sé si informa que la gente online tenga capacidad para preguntar algo. ¿Tú sabes? ¿No? Bueno, pues espero que no tengan dudas. De todas maneras, si tienen alguna duda, pues que luego me lo envíen por correo electrónico. En resumen, ¿qué aporta el seguro? Tranquilidad. ¿Qué cubre? Dación en pago, pago de alquiler por 12 meses, liberación de balistas y asesoría y asesoramiento de la eliminación de cláusulas abusivas. ¿Y a quién va dirigido? Aquí, este punto es bien importante. ¿A quiénes van dirigidos? Nosotros tenemos 3 tipos de clientes target claramente visibles. El novato, que es la persona que es relativamente joven, estará rondando entre los 25 y 35 años, que ha decidido independizarse, probablemente haya pensado en matrimonio o no, pero quiere independizarse y quiere meterse en una hipoteca por primera vez. Le tiene pánico a tener que meterse en 30 años de compromiso o en 20 años de compromiso sin saber si va a poder trabajar durante 20 o 30 años continuos. Hace algunos años, si trabajas un trabajo, hasta ahí te jubilabas. Ya hoy por hoy, pues no están así. El nivel de rotación del empleado es bastante más alto. El cliente veterano, aquel que probablemente ya sufrió la crisis del 2008, que le tiene más pánico aún que los novatos, pues los novatos son más y si me pasa algo, pero el ya pasó por un tema de hipoteca del 2008 para acá, lo que he pensado, y si vuelve a venir algo así,
es mucho más complicado. Y los prescriptores. Los prescriptores, entre las cosas que nos dimos cuenta de las llamadas telefónicas a nuestros clientes en el plan piloto, nos dimos cuenta que había una masa de clientes que ya eran personas de cierta edad que no tenían avalistas. Es más, me acuerdo de hecho una de las llamadas que oí, que escuché porque grabábamos los audios, de un señor que tendría pues unos 70 años, más o menos. No tenía hipoteca, su casa ya estaba totalmente pagada, pero su hijo sí era hipotecado y él era el avalista. Y él dijo, mira, no me interesa que quiera mi hijo, no me interesa ni siquiera si lo sabe o no, pero yo quiero la póliza, yo te la firmo y yo te la pago, porque yo soy el avalista de mi hijo y mi hijo es un loco. A ese muchacho lo van a votar en cualquier momento y voy además a terminar yendo en contra de mi dinero. Y yo no quiero ese compromiso. Lo hice porque es mi hijo. Evidentemente no lo podemos hacer. O sea, el asegurado tiene que saber que está asegurado. No es tan sencillo como el padre dice yo pago y ya está, ¿no? Evidentemente le hicimos la póliza y se la aplicamos al hijo. El hijo dijo, pero no lo pago yo, no, entonces haz lo que te dé la gana. Fue la respuesta del hijo, ¿no? Pero bueno, por lo menos el hijo está cubierto y el padre está tranquilo. Si das el ejemplo, ¿no? Claro. Porque para el padre. Por eso lo tenemos como un tercer grupo de clientes, que son los prescriptores. Son justamente los avalistas de los dos primeros, que usualmente son personas mayores. Ahora, había un par de temitas que quería comentarles. En el tema de los veteranos. Cuando adquirieron la hipoteca, usualmente le dieron más dinero del que realmente necesitaban por la vivienda. En el 2008, estoy hablando de 2007, 2008. ¿Qué ocurría con ese excedente? Ellos se comprometían a pagarlo, asumiendo que iban a tener un ingreso constante en los próximos años, y el banco se quedaba tan fresco y tan tranquilo diciendo, bueno, me va a cobrar y además tengo de aval en una vivienda. Hoy por hoy los bancos, ¿qué están haciendo? Mira, ¿sabes qué? No te voy a dar el 300, el 400%, que era lo que daban en el 2007. Te voy a dar, en teoría, 80, en algunos casos, como por ejemplo Bankia, creo que ya está dando el 100. Hay algunos bancos que ya están siendo un poco más flexibles con el valor de tasación. Como hay una cierta norma que es hasta el 80% del valor de tasación, lo que hace la banca es, mira, sí, yo te lo puedo prestar, pero tú tienes una tasación de 153.000 euros. Yo te consigo un tío que te hace la tasación en 193.000 y yo te voy a dar 80.000, el 80%. Pero el 80% de 193.000 es más que el 80% de 152. Y así está haciendo la banca. ¿Qué es un error? Pues sí. Lo que pasa es que yo estoy empezando a tener mis dudas de que fue un mal negocio para la banca lo que ocurrió en el 2008. Porque del 2008 para acá no ha pasado tanta agua en el río, ¿no? Como para volver a caer en los mismos temas. Si se fijan, el precio por metro cuadrado está subiendo una barbaridad. Año a año es increíble cómo se incrementa. El alquiler igual está subiendo una barbaridad. Año a año los crecimientos. Bueno, por ejemplo, en Madrid y Barcelona, que son las dos ciudades más grandes, el crecimiento 2017-2018, cierre de año contra cierre de año, fue el 17.5%. 17.5% más caro el metro cuadrado del año 2017 al año 2018. Una barbaridad lo que está subiendo. Una barbaridad. Entonces tienes una banca que está dando más dinero, que está dando más número de veces que va el cliente a pedir la hipoteca. El precio está volviendo a subir una barbaridad por metro cuadrado. No hace falta ser muy inteligente como para darse cuenta que vamos derechito a una segunda burbuja inmobiliaria. Que tal vez no sea tan grande como la del 2008 porque no va a haber una crisis mundial, puede ser. Pero que vayamos al mismo tema dentro de un par de años, la verdad es que yo no lo dudo. Yo no lo dudo ni por un minuto. Porque estamos creciendo una barbaridad y los empleos cada día se están minimizando aún más. Y los salarios cada vez son menos representativos en comparación al 2008. Pero bueno, eso es una opinión de mi parte. Ustedes tienen más contacto con la realidad.
Entonces, la garantía principal de hacer el pago, las 3 coberturas adicionales, liberación de avalistas, pago de alquiler por 12 meses y revisión de cláusulas abusivas. La primera, que es la garantía principal, y los 2 primeros beneficios adicionales, tienen una carencia de 6 meses. La última, carencia de 1 minuto y medio, más o menos, que es el tiempo que se tarda en llegarle la póliza preventiva. Otro tema importante es, bueno, hay un tema que nadie pregunta, a nadie les importa cuánto cuesta esto al cliente. Para todos será, seguro. ¿Cuánto más o menos estimas tú para toda esta cobertura? Que sería para una hipoteca de, no sé, 100.000 euros. Más o menos. 100.000 euros. Sí, una hipoteca de 100.000 euros, que es el estándar. No tengo ni idea de dónde. ¿Cuánto ¿Al sería? año 300, 400 euros? Más o menos. Más o menos. Estarías pagando 50 euros mensuales. Porque además puedes pagarlo mensual, trimestral o semestral. Son 600 euros. 600 euros. A ver, va a depender mucho de la ubicación de la vivienda, porque hay zonas donde la proporción de ejecuciones hipotecarias es más alta versus otra, ¿no? Por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife es la que tiene mayor ejecución hipotecaria. La prima en una vivienda de Santa Cruz de Tenerife es más alta que, por ejemplo, Vizcaya, que es la zona donde prácticamente no hay ejecución hipotecaria. Entonces, las diferencias en el cobro, pues también... La prima se ajusta a la zona. La prima se ajusta a la zona, no, más a la provincia, ¿no? Porque, por ejemplo, Andalucía no es una zona, pues, de máximo riesgo, pero tampoco es tan baja como Vizcaya. O sea, como Vizcaya no hay dos. O sea, la verdad, allí es raro que haya una ejecución hipotecaria. Entonces, la póliza en Vizcaya, pues, podrá salir por 100.000 euros, 200 euros al año, cuando mucho. ¿Y en Zaragoza? Zaragoza, no recuerdo, no tengo de memoria, pero Zaragoza debe estar muy cercano a Madrid, si mal no recuerdo. Debe estar alrededor de unos 600 euros por cada 100.000. Recuérdense que esto es para vivienda principal. El que vive allí, no es la secundaria, la casa del pueblo, la casa del campo, la de vacaciones, ¿no? ¿Y qué cobertura tiene por impago de la póliza? Porque si no tienen para pagar la hipoteca, ni tienen para comer, se han quedado en el paro y dejan de pagar la póliza. No, a ver, en el momento en que tú dices, no pago, y el banco dice, voy a ir contra él, ya no pagas más la póliza. Ah, vale. Ya ahí es el siniestro. El siniestro parte a partir del momento en que el banco... ¿Qué decir el banco? Claro. El banco dice, mira, este tío no me está pagando. Ahí ya no hay más cobro de la póliza y no hay más, o sea, no hay más nada. De hecho, esto es como en la póliza de decesos. Un solo deceso. Nadie se puede morir 2 veces. Sí. O bueno, se puede morir 2 veces, pero no lo vamos a enterar 2 veces. Ocurre lo mismo con esto. Una vez que una vivienda cae en este tema, así caiga, se resuelva, el tío vuelva a negociar, etcétera, como van a ser nuevas condiciones en la hipoteca, es una nueva póliza. Pero a ver, lo usual es que en una vivienda, más de una ejecución hipotecaria, pues Sí. es complicado, ¿no? No, si no lo decía por el banco, lo decía por la póliza. Nada, decir, bueno, voy a dejar de pagar primero la póliza en el banco. Claro, no, pero es lógico, pero de todas maneras, al momento que hay el siniestro es justamente eso. El cliente no puede pagar. Cuyo factor de riesgo es el impago de una hipoteca que garantiza el efecto de hacer el pago. Yo dejé de pagar, hay un tema con el banco, deja de pagar la póliza. Ahí es el primer siniestro. Ya. Bien. ¿Qué personas son las asegurables? Como les decía anteriormente con el caso del señor que decía, mira, no me importa si mi hijo quiere o no, yo lo pago. Él no es el asegurado, él es el avalista. Él va a estar de beneficiario porque no va a tener carga económica, pero el asegurado tiene que ser el de la hipoteca. ¿Lo puede pagar quien sea?
pero el asegurado es el hipotecado. La duración del seguro, este seguro, un tema adicional es, esto es una póliza anual renovable, cuyo monto, cuya cantidad de dinero que van a pagar va a ser siempre decreciente. Los primeros 2-3 años va a ser una misma cantidad y de ahí en adelante lo que va a hacer es 2 años. ¿Por qué? Porque está atachado a una cantidad de deuda remanente. La deuda remanente de una hipoteca lo único que puede hacer es reducirse. Los 3 o 4 primeros años, lamentablemente, con el método francés de interés, lo que pagas es prácticamente por interés. La cantidad de capital que pagas es marginal, los 2 o 3 primeros años. Por eso los 2 o 3 primeros años, la cantidad de dinero que vas a pagarle a la compañía de seguros por la póliza, pues se va a mantener más o menos el mismo parámetro. Por ejemplo, lo que había comentado antes de los 50 euros mensuales, va a ser 50 euros mensuales por 3 años y al 4.º año ya va a empezar a pagar 43, 40 y así hasta que llegue a una prima mínima que son de 120 euros, que con 120 euros sí va a ser desde el momento en que llegas a prima mínima hasta el final del periodo de plazo. Hay una pregunta que deberían de hacerme, que es ¿por qué arranca el proceso desde el día 1 o desde cualquier momento? Porque si es una hipoteca de 30 años donde la persona tiene 5 pagando, al año 5 puede pedirte este seguro. O sea, no tiene que ser, el seguro no tiene que iniciar al mismo momento que la hipoteca. Pero lo que sí es lógico pensar es, a ver, si el cliente hoy por hoy están dando el 80% del valor de tasación, en la mitad del periodo, si son de 30 años a 15 años, ya el valor de mercado de la vivienda debe de ser superior a la deuda remanente del cliente. ¿Correcto? Debería, en teoría. Se han visto casos que no, pero lo usual apuntaría a que no hubiese efecto de hacer el pago. Bien, no hay efecto de hacer el pago, pero sí aplican cosas como la revisión de cláusulas abusivas y la solución habitacional. ¿Por qué solución habitacional? Porque si te va el banco a embargar la vivienda y tú dices, bueno, pero si mi vivienda vale más que lo que me va a cobrar el banco, ¿qué es lo que hago? La vendo. Claro, tienes que conseguir el cliente ideal que lo compre al precio que realmente vale la vivienda y te lo pague en efectivo. Porque si te tarda 2, 3 o 4 meses en conseguir la hipoteca, probablemente ya no tengas vivienda que vender. En adición, entonces, ¿qué le estoy ofreciendo? Le estoy ofreciendo 12 meses en pago de alquiler para que en 12 meses consigas tu cliente que te compre tu vivienda al precio que tú quieres o a un precio decente. O sea, tampoco va a pedir un montón de por encima porque no lo van a pagar, pero puedes negociar un mejor precio y con una hipoteca, cosa que le va a hacer mucho más fácil y mucho más atractivo el entregar la vivienda a un cliente nuevo y agarrar un remanente habiendo pagado la deuda que le prestaba el banco. Por eso la duración de la vivienda, la duración del seguro es desde el momento en que lo contrata o desde el momento en que hace la hipoteca, dependiendo de cómo lo quiera ver, hasta el último día de la póliza. Evidentemente cada año puede cancelarla, ¿no? Pero puede estirarla hasta el último día, hasta el último año, no hasta el último día de la hipoteca. La carencia ya se los comenté, dación en pago, pago de alquiler, ¿sí? El tema de duración, igual lo tocas más adelante. Imagino que la compañía, excepto por impago de la póliza, no podrá anularla. No la anulamos, el cliente si la quiere anular, la anula. Sí, pero ¿hay alguna cláusula en la que la compañía se comprometa a la no anulación de la póliza? Cláusula para la no Quiero decir, imagínate que hay mucha información, la compañía hace un análisis del riesgo cada año y descubre que este señor aparece en morosidad en todos los lugares. ¿Podría anular la póliza y ya está? No, a ver, les comento. Aquí quien manda, o sea, a ver, una de las cosas que quiero explicarles es, reinicia, no asegure el ladrillo. A mí el ladrillo me importa poco, de hecho yo la vivienda no la quiero. O sea, la compañía de seguro no se queda con la vivienda se la quedará el banco. Nosotros lo que aseguramos es el contrato hipotecario. Mientras que el contrato hipotecario esté en norma, por ejemplo, el cliente me declara que no tiene deuda.
y resulta que el tío tiene 2 años que no paga la hipoteca. No, claro, estaría nulo. Ahí hay cosas que sí, no, lo siento, o sea, aquí no hay nada que hacer. Ahí sí podemos cancelarla, anularla, o simplemente no asegurarla. ¿Por qué digo simplemente no asegurarla? Entre las revisiones que se hacen para la póliza nueva, es una revisión con ASNEF, pero es una revisión de ASNEF muy sencilla, pero muy sencilla. Porque, por ejemplo, el 70% del español le debe algo a alguna telefónica o a alguna cablera. Yo soy uno. Yo le debo dinero a Movistar. Y no se lo debo. Simplemente ellos quisieron seguir cobrando algo que no estaba recibiendo. Y me negué a pagarlo. El ASNEF de un banco cualquiera para darme una hipoteca hubiera saltado y no me hubiese dado la hipoteca. Y lo que debo son 200 euros. Mi revisión de ASNEF es a partir de 3.000 hacia el mismo deudor. Si le debo 2.800 a Movistar, le debo 1.500 a, no sé, a alguna cablera, a HBO o lo que sea, no va a saltar. Si pasa de 3.000, ya, si tienes una deuda de más de 3.000 euros, ya es un poco más complicado, ¿no? Pero si el contrato es anual renovable. No, claro, pero yo estoy hablando, eso es para la Claro, no, pero generación, claro. La renovación no. No, pero, o sea, la renovación es automática. La renovación es automática. Y se produce una agravación de riesgo porque el asegurado entra en determinada situación y tu compañía te enteras y tú puedes anular el contrato. ¿Hay alguna cláusula donde diga que no anularás? No la puedo anular, salvo que incumplas con la hipoteca. Porque, insisto, yo aseguro la relación tuya con el banco. No me interesa el ladrillo, no me interesa si le debes dinero a Movistar. Eso no es mi problema. ¿Tú le sigues pagando al banco? ¿No has tenido ningún incremento o agravación de tu riesgo hacia el banco? Al final de cuentas, quien manda aquí es el banco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay algunos casos típicos como un matrimonio que se mete en una hipoteca. La gente se divorcia. Si el divorcio se ejecuta, ¿qué ocurre con la vivienda? ¿Se la queda él o se la queda ella? Y si su dinero no es suficiente para cubrir la hipoteca, probablemente el banco vaya a decirle, mira, está muy bien, tú te divorcias y todo, pero tu salario no da para que pagues esta hipoteca. Tenemos que refinanciar, renegociar o lo que sea. Y la hipoteca va a cambiar el modelo, ¿verdad? El modelo de facturación. Si hay un cambio de hipoteca, hay un cambio de póliza. Ahí no es que yo cancelo o no cancelo. Pero es yo que, estoy obligada a comunicar claro, la grabación. Yo tú estoy obligada. estás obligada a comunicarme cualquier cambio, porque puede ser lo contrario. Tú te metiste en una hipoteca de 200.000 euros y resulta que te ganaste, no sé, un premio en la lotería. Y agarraste, no sé, 30.000 y se lo diste al banco para que se redujera el monto. Eso se lo tienes que informar a la compañía de seguro, porque probablemente tu deuda remanente se ha reducido considerablemente y tengas una mejora en la prima. O sea, a favor o en contra, cualquier cambio del contrato hipotecario debe ser notificado a la compañía de seguros. Pero una vez generada la póliza, la renovación es automática. O sea, yo no puedo decir, no, ¿sabes qué? Este tío no me cae bien, yo no le voy a renovar la póliza. No puedo. Tiene que haber un problema de fondo con el contrato hipotecario. Por ejemplo, el cliente solicitó una carencia del pago y ni nos notificó ni nada. Pasan los años, las carencias son entre 2 y 4 años. Si está 4 años pagando la hipoteca y la deuda no ha reducido, algo está pasando aquí. Si la compañía de seguros se entera o intenta reclamarle algo a la compañía de seguros, probablemente la compañía de seguros diga, mira, esto no fue notificado a nosotros. ¿Les queda claro? Sí. Pero, insisto, lo más importante aquí es que nosotros no aseguramos el ladrillo. El ladrillo no lo queremos. No queremos ningún ladrillo en ningún lugar. Aseguramos la relación cliente-banco. Y es el contrato hipotecario que manda aquí. Lo que decía de lo de ASNEF es porque la revisión de ASNEF del crédito hipotecario es sumamente más rigurosa que nosotros. Pero sumamente. Si pasó el crédito hipotecario, la posibilidad que nosotros le neguemos por riesgo la póliza es bastante baja, por no decir que nula. Si está acabado de revisar por un banco, te garantizo que la póliza de seguro sale porque sí.
ahí no hay nada que hacer. Pudo hacer la hipoteca hace 10 años. O hizo la hipoteca hace 10 años. Claro. Ahí sí puede ser. Pero tiene que ser cosas como, por ejemplo, lo que les acabo de comentar. Que le deba 3.000 euros a un solo... 3.000 o más, ¿no? Euros a una sola empresa. ¿Alguna pregunta adicional? A ver, la indemnización, pues ya lo saben. El pago del alquiler y pues, cualquier deuda, no solo la deuda del banco, sino intereses de demora, costas judiciales, toda deuda. El cliente sale totalmente libre de la deuda con el En banco. el momento de formalización de la póliza, ¿Perdón? el cliente, previamente, la compañía tiene que comprobar que cumple con los requisitos de ADNER, de no tener más de 3.000 euros. No, es que eso lo hacen al momento de hacer la solicitud, al Sí. cargarlo en el sistema, Sí, automáticamente va de una página web a otra y hace la o sea, liberación. es todo dinámico, rápido. Todo es dinámico. Se tarda 1 o 2 segundos en responder el sistema. O sea, es bastante rápido. O sea, enseguida Sí, sí, sabes si es... Sí, ahí y te dice, no dice a quién le debe qué, solo dice Ya, que está excluido por riesgo de algo. Y eso lo para personas físicas, lo pueden contratar también personas jurídicas, que sean propietarias de un inmueble que sea Jurídico en vivienda principal es complicado. Sí, es verdad. Jurídico puede ser jurídico para secundarias, ¿no? Casas de playa que una empresa puede comprar 3 o 4 para hacer a sus ejecutivos, pero no es lo normal. De todas maneras, en vivienda principal, no. O patrimonial, o no sé. Se puede dar el caso, pero es muy complicado, porque de hecho, como es vivienda principal, la cobertura es para el asegurado en vivienda principal, por lo menos en este producto, en este primer producto. Más adelante tendremos para las viviendas secundarias, evidentemente la prima va a ser mayor, porque el riesgo es más alto. O sea, si a ti te van a quitar una vivienda, una casa de playa o de montaña, pues sí, qué problema, pero hasta ahí. No es tu casa, no es tu vida, no es tu familia la que corre riesgo, ¿no? A lo mejor es tu casa la primera vivienda, ¿no? Igual has avalado... Si está como vivienda, primera vivienda, no tienes problema. No, avalas la segunda como la primera. También puede darse. Claro. Puede darse. Sí, De hecho, en el mundo hipotecario puede ocurrir las mil y una cosas, como el tema de los divorcios, como por ejemplo, cosas más dramáticas es cuando los avalistas son los padres de ella y él se divorcian. Ahí el problema se pone más gordo, porque si encima la casa se la queda él, no te quiero montar. O sea, yo voy a ser el avalista de mi ex yerno, es complicado. ¿Y requisitos para la contratación? ¿Es necesario tener un trabajo en activo? ¿O si, Claro. por ejemplo, estoy ya en una situación de desempleo y veo que la prestación se me va a agotar, igual es el momento que a lo mejor Claro. alguien se plantea la contratación Tienes que estar trabajando. ¿Y con cuánto tiempo? O sea, porque trabajos hay de muchos tipos, hay trabajos temporales de un mes, hay trabajos... De todas maneras, a ver, si el banco te dio una hipoteca, la probabilidad de que sea un trabajo temporal es muy baja. Bueno, pero el tiempo... Sí, el tiempo puede darse el caso, ¿no? De todas maneras, si tienes, a ver, el histórico en España es que cualquier deuda hacia hipoteca parte del año 7. O sea, la gente paga los 6 primeros años, así deja de comer. El año 7 ya la cosa no se pone tan fácil. Ya la gente empieza a ser un poco más flexible. O la situación económica cambia lo suficiente como para dejar de pagar. ¿Qué requisitos hacen falta? Necesito, pues, que la persona trabaje, pues que evidentemente tenga una hipoteca, y prácticamente ya, eso es todo lo que necesito. De hecho, le voy a enviar después de, no sé si mañana, pero a más tardar el jueves, les enviaré. ¿Ustedes dejaron el correo electrónico en la lista allá afuera? Lo tienen con Lo tienen con Lo tienen, perfecto. Porque tengo que enviarles el correo electrónico, condiciones generales, condiciones particulares, preguntas frecuentes, una buena cantidad de información que es importante para aclarar esas cosas, esas dudas. Igualmente van a tener mi correo electrónico y mi número móvil en el caso que tengan algún problema con algún cliente y quieran que los ayude con cualquier duda o aclaración. La verdad que el tema de la hipoteca es muy diverso.
cada uno más creativo que el otro. En la mayoría de los casos está cubierto. Por ejemplo, cuando uno piensa en Reinicia, uno se imagina matrimonio, padres de los dos como avalistas, se quedan sin trabajo. Eso es lo que usualmente debería ser el estándar para que se reactive, para que se active Reinicia. Pero hay una infinidad de cosas tan distintas, como por ejemplo, hubo un caso de un señor que me preguntó, el tío ganaba bastante bien, ganaba 4.800 euros mensuales, él solo. Dice, si yo me meto en Reinicia y yo no dejo de trabajar, sigo trabajando, me siguen pagando mis 4.800 euros mensuales, pero a mi esposa le detectan un cáncer y la mando a Suiza. El tío también estaba haciendo un comentario bastante rebuscado, ¿no? Si a mi esposa le detectan un cáncer y la mandan a Suiza, yo todo mi dinero se lo voy a enviar a ella para que ella se cure. Me importa poco la vivienda. Y la respuesta preventiva fue, bueno, en el caso que tú sigues trabajando, sigues ganando la misma cantidad de dinero, pero por un motivo de fuerza mayor, el dinero está afianzando un tema ya de vida, pues no importa, nosotros cubrimos la deuda. Evidentemente estás claro en que vas a perder la vivienda, sí, no hay problema, yo prefiero perder la vivienda pero que mi esposa se salve, que está bien, pero ahí no hay un cambio de ingreso económico, pero sí de egreso económico. Todo es manejable, todo es planteable. Si bien el estándar es de que sin trabajo no hay ingreso. Si no hay ingreso, pues no hay nada de qué hablar. O sea, Claro, eso, ahí en algunas ocasiones se ha dado casos ya no algo tan bonito entre comillas como el destino a la mujer, pero ha habido gente que se ha dedicado al juego, que gana dinero y se dedica todo al juego o otras lindezas. Que habría también la generación de la póliza. si está declarado como ludopatía, sí. Vale, claro, realmente hay un segundo afectado que puede ser la esposa o el esposo quien está perjudicado en cuanto a la hipoteca. Claro, pero si ludopatía es enfermedad, y la enfermedad pues también es una cosa. Es un hecho real. O sea, no es que lo que no cubrimos es, no me da la gana seguir pagándolo, porque no quiero más la casa. Quédate tú con tu casa y paga tú tu cuestión. Eso sí no. O sea, tiene que haber algún cambio. De La situación. compré muy cara y ahora quiero deshacerme de ella y voy a dejar de pagar la hipoteca. Exacto, eso sí no, eso ya Claro, ahí, sí, evidentemente. ahí no nos metemos en ese tema. O sea, si compraste algo que está por encima del valor de mercado, ya es tu decisión. Pero por eso les digo, o sea, todo caso es planteable. Otro caso que, por ejemplo, me lo planteaban mucho en Andalucía. En personas que querían una hipoteca y no tenían dinero para pagar el 20%, pero el padre tenía una vivienda. ¿Tocaron la puerta? No. El padre tenía una vivienda. Metían en hipoteca las dos viviendas y afianzaban una con la otra. ¿Qué ocurría si dejaban de pagar? ¿Perdían las dos viviendas? ¿Perdían una sola? ¿Cómo? Ahí la norma la va a imputar la hipoteca. La hipoteca usualmente cuando son con duplicidad de vivienda, o sea, con dos casas, usualmente el banco lo que hace es poner deuda primaria, una de ellas, y secundaria la otra. ¿Cuál de las dos se va a pagar primero? Normalmente se paga la secundaria primero. Si yo quiero comprar una vivienda de 180.000 euros y estoy colocando como aval, porque al final de cuentas, si bien funge como hipotecada, realmente es un aval, una vivienda de 40.000 euros, me das 120.000, me das 120.000 subiendo 80.000 de una y 40.000 de otra. La deuda, usualmente los bancos lo que hacen es, yo te voy descontando y voy liberando propiedades. Libero de la más pequeña a la más grande, o desde la más secundaria, porque se estoy hablando de dos, pero pueden ser, no sé, terrenos, puestos de estacionamiento, etcétera, y vas liberando desde una, o sea, las liberaciones de responsabilidad son por lotes, es lo que usualmente hace el banco. De todas maneras, todo contrato bancario es asegurable. Siempre y cuando se recuerden que lo que aseguramos es ese contrato, no nos interesa el ladrillo y es la dación en pago. O
O sea, lo que arriesgues, lo pierdes. Porque la vivienda no la vas a perder. O sea, no es que te vamos a pagar la deuda remanente para que te quedes con la vivienda. Te pago cualquier exceso que el banco te quiera cobrar después de quitarte la vivienda. Ahora, la prima periódica, como les había comentado, es anual con, pues, a ver, partición de semestral, trimestral y mensual. Lo usual, o por lo menos en el piloto, lo que hicimos fue plantear las 4 modalidades y pues prácticamente todos los que tenían una cantidad de dinero interesante decían yo lo prefiero pagar mensual. Los que tenían cantidades que eran primas únicas digo, ¿sabes qué? Yo prefiero pagar esto una sola vez y olvidarme de eso durante todo un año, porque estar cobrando 10 euros mensuales es un fastidio. Te cobran a 120 y ya. Fue lo que los clientes dijeron. Ahora bien, igual hice una recopilación de las preguntas más típicas que hicieron en esas encuestas. Perdón, yo no sé si me he pasado de tiempo. ¿Estoy bien? ¿Sí, más o menos? Menos cuarto. ¿Ah? 2 menos cuarto. 2 menos cuarto. ¿Son las 2 menos cuarto? Sí. Sí me pasé de tiempo. Ya te digo. Bueno, pues aquí bueno, podemos hacer algo. Esto de todas maneras es tan sencillo como leerlo, ¿no? Si tienen alguna duda o pregunta o lo que sea, por favor díganmela y con todo gusto la aclaramos. Puede ser por correo electrónico o por mi número móvil. Son unas preguntas más. Hubo cosas como, por ejemplo, no, ya tengo hipoteca de esto. No, tú no tienes seguro de hipoteca un cuerno. Si te mueres, te pagan la hipoteca, te tienes que morir. O sea, hay algunas cosas que son pues coherentes. Pero eso de que tengo una mejor oferta, eso es mentira. No hay nadie que tenga este producto. Quiero ponerles... ¿Alguna pregunta? ¿Cómo encontramos en nuestro trabajo al cliente potencial? El cliente potencial, en este caso sí es importante que lo tengan claro, ¿no? Con nuestro modelo piloto y lo que hemos estado consultando, ¿cuáles son las personas que están más interesadas en este producto? Personas que estén entre 30 y 50 años de edad, usualmente matrimonios, que estén interesados en una hipoteca o tengan una hipoteca recién comprada. Usualmente es más importante convencer a la mujer que al hombre, porque el hombre usualmente es más confiado de que va a poder conseguir un trabajo a corto plazo. Las mujeres son mucho más, no, cuidado que si esto pasa, si lo otro pasa, usualmente la mujer lleva más los pantalones en este tema que el hombre. Es lo que hemos detectado hasta ahora. ¿Qué clientes son ideales para esto? Inmobiliarias, por ejemplo, quienes tengan contacto con inmobiliarias, esto es el negocio perfecto para un inmobiliario. Eso es avalistas. ¿Ah? Hay que ofrecerlos a los avalistas. Los avalistas son otros que son un tiro al piso, porque la verdad hay muchas personas que van a firmar y firman temblando, porque saben que sus bienes lo que están arriesgando por su hijo o hija, y no es fácil, ¿no? Masa y Pablo se conocieron estudiando. Empezaron a salir tras unos años de relación tomaron una decisión importante: comprarse una casa. Estaban llenos de ilusión por empezar una nueva vida y se lanzaron a por su nuevo hogar sin pensar mucho en el futuro, sin asesorarse correctamente y con el aval de los padres de Pablo. En los primeros años todo fue como esperaban. Mateo y una mascota aumentaron la familia, creando el hogar que tanto habían deseado. Un día, de forma inesperada, la empresa donde trabajaba Pablo quebró dejándole en el paro y vinieron dificultades económicas, hasta que llegó un momento en el que les fue imposible afrontar los pagos de la hipoteca. Tras 3 meses sin pagar su hipoteca, el banco les reclamó todo lo que debían y la única forma de afrontar el pago era entregando su vivienda. Así que Marta y Pablo se vieron obligados a abandonar su hogar, pero aún así, su deuda con el banco persistía, puesto que el valor por el que se adjudicó la vivienda era muy inferior al préstamo que pidieron. Acumularon intereses y muchos gastos, haciendo imposible que la familia pudiera salir adelante y relancear su vida. Pero, ¿y si...? Y tras unos años de relación tomaron una decisión importante: comprarse una casa. Ellos estaban seguros de su nueva adquisición, se habían asesorado bien sobre la hipoteca y además
Si algún bache ocurría, sabían que su futuro y el de su familia estaría asegurado gracias a Reinicio, el nuevo producto de Preventiva Seguros. Un producto revolucionario y novedoso. Un seguro que ante el pago de la hipoteca te permitirá quedarte con lo que de verdad te importa. Porque con Reinicio, si en el futuro a Marta y Pablo les resulta imposible pagar la hipoteca, entregarían la casa liberándose de la deuda pendiente. Liberarían a los avalistas. El seguro se haría cargo del alquiler de su vivienda por un periodo de hasta 12 meses, si finalmente se produjera el embargo. Podrían realizar el pago de la prima mensualmente y dispondrían de un servicio gratuito de revisión de las cláusulas de su hipoteca. Porque en Preventiva queremos que ante un momento tan difícil en el que la incertidumbre se adueña de todo, puedas seguir avanzando. Si ya tienes hipoteca o estás pensando en comprar una casa, impide que los cambios de tu vida nublen tu futuro con Reinicio. Seguro Reinicio hipoteca tu casa, no tu vida. Y quédate con lo que más quieres. Bueno. Sí. Creo que falta una formación. ¿Cuál? El precio. La comisión. La comisión. Yo estaba callado, ¿no? Pero si no me preguntan, no digo. Sí, antes comentable para nosotros, ahora. A ver, usualmente eso lo deberían negociar pues, con las especialistas en corredores, ¿no? Pero usualmente las primas están entre el 30 y el 40% el primer año y entre el 20 y 25% en cartera. Algunos corredores han visto más interés en el primer año, otros dicen, ¿sabes qué? El primer año ni me interesa, lo que quiero es la cartera. Porque insisto, aquí va a depender mucho del cliente al que quieran atacar. Si es la persona que ya tiene la hipoteca hace 5 o 10 años, la prima va a ser mucho más baja, va a ser más complicado. Si consiguen entrar en una inmobiliaria, por ejemplo, tienen un contacto con una inmobiliaria y le venden este producto, la posibilidad de que la cartera sea más atractiva que el primer año es inmensa. Por ejemplo, hay un par de corredores en Madrid que ya saben de esto, que quieren darle la comisión del primer año a la inmobiliaria y ellos quedarse con la cartera. Eso ya es una decisión que ahí no nos metemos nosotros, es decisión de ustedes. O sea, qué tan buena relación tengan con la inmobiliaria, eso ya es otro tema. De todas maneras, les insisto, las comisiones son entre el 30 y el 40% el primer año y entre el 20 y el 25% en cartera. Eso lo tienen que negociar con las expertas en este tema, ¿no? Tú tenías una pregunta que no te dejé preguntar porque se me olvidó. Simplemente era que cómo veías que la banca comercializa este producto. Bien, esa pregunta es interesante. La banca. Si se ponen a ver quiénes son los más interesados en este producto, debe ser la banca. Si realmente les afectara el año 2008. ¿Puede ser que estén interesados? Puede ser. Yo no lo estoy ofreciendo a la banca. Porque, por ejemplo, hay un tema como revisión de cláusulas abusivas. Ningún banco me va a comprar una póliza donde van a revisar mis entrañas para sacarme dinero a mí. Al banco no le interesa de todas formas. Sí, o sea, puede ser, hay algunas cosas donde el banco probablemente sí pudiera estar más interesado. Por ejemplo, si no tienes deuda remanente con ningún cliente, tu cuenta de cartera se mejora considerablemente. Y al mejorar la cuenta de cartera, el Banco de España probablemente te vaya a poner un riesgo crediticio mucho mejor. Al no tener que enterar cantidades de dinero al Banco de España, probablemente tú puedas mejorar las tasas que tengas al cliente o tengas una cartera de dinero más alta como para entregar. O sea, hay cosas... O sea, a ver, este producto, si yo fuese banco, yo lo contrataría. Evidentemente, ajustando el tema de cláusulas abusivas. Pero si yo fuese banco, yo lo contrataría. No se lo estamos ofreciendo a la banca primero. Primero queremos ofrecérsela a nuestros clientes. Y ustedes son, en este momento, mis clientes. Para que esto explote exponencialmente. Que eventualmente algún banco diga, mira, ¿sabes qué? Esta gente me está cubriendo un riesgo mío y yo no estoy cobrando comisiones de esto. Yo quiero estar en esa foto. Eventualmente, cuando eso ocurra, que podrá pasar algunos años, pues se verá. Por ahora no estamos atacando a la banca con qué.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Fernando? Disculpen, la verdad, es que me pongo a hablar y... Y la última, la tarificación es vía web, manual... las cosas que voy a enviar una solicitud. Esa solicitud se debe llenar, es sumamente sencillo. Nombre, DNI y poco más, si están trabajando o no, etcétera. Se puede hacer, depende de qué modelo uses, con preventiva. Lo puedes hacer como haces con el resto de las pólizas, que es enviando la información, etcétera. O hay una web, de hecho, la web pública de preventiva, tienes un tarificador que te da el precio. Entras a preventiva, calculas tu seguro y le das reinicia, dice reinicia y un banner que dice nuevo, y ahí puedes tarificar. Todo lo que te pide es código postal, prima total, deuda total, deuda remanente, año de vencimiento de que acaba la hipoteca y el interés. Y ya te da un cálculo mensual, trimestral, semestral y anual de lo que te cobra. La cantidad de dinero que te va a dar, recuerda que es el primer año, que va a ser el máximo primaje de la póliza. De ahí en adelante baja la cantidad. O sea, usualmente los 2 o 3 primeros años se mantiene la misma prima, y de ahí en adelante lo que hace es reducirse hasta 120. Y de 120 sí se mantiene constante. Pero igualmente tenemos una página web que estamos terminando de desarrollar, donde vas a poder hacer tú mismo la póliza. Dale el botón y ya genera la póliza. Ellos apuntan a ASNEF se alimenta, te dice si sí o si no, y con eso está listo. ¿Qué necesitas para la póliza? La firma del cliente en la solicitud, el mandato SEPA o el audio, en el caso que el cliente está de acuerdo, y el último recibo de hipoteca o el contrato hipotecario. Usualmente, si la hipoteca es nueva, el cliente va a saber dónde está el contrato hipotecario. Si la hipoteca tiene 4 o 5 años, probablemente no tenga ni idea de si tenían o no un contrato hipotecario. Entonces, con el último recibo basta y sobra, porque en el último recibo tienes toda la información: el número del crédito, deuda remanente, deuda total, interés, todo. Pero realmente es muy sencillo. Eso fue otro error que hicimos en el 2016. Buscábamos un producto tan bueno, pero tan bueno, que la cantidad de preguntas que le hacíamos al cliente era tal que los clientes decían: mira, pero ya va, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú me estás asegurando o me estás auditando? Porque era una revisión súper exhaustiva desde el punto de vista financiero. Ya hoy por hoy, con que me dejes el recibo, el último recibo, digas que sí y poco más, ya tienes la póliza. Igualmente, cuando tenga la póliza lista, la aplicación lista para todos ustedes, pues se le enviará. ¿Perdón? No, que por ampliar un poco más lo que está diciendo Ricardo, que también descargando la app de preventiva, directamente ya tenéis el icono y ahí pulsáis producto que inicia y aquí te calcula absolutamente todo. Sí, ese es el tarificador. Ahí tú puedes tener el precio de la cantidad de dinero que vas a cobrar por póliza en cualquier hipoteca. Y insisto, son 4 o 5 datos, no es mucho más, es muy poquito. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Si tienen alguna pregunta y no se les ocurra ahora, porque también el tema hipotecario es así. Usualmente, cuando llegas a tu casa o lo hables con el vecino, te va a decir: mira, pero en mi caso que yo tengo, y te le va a decir algo, uy, verdad, no tengo ni idea. Háganme la pregunta cuando reciban toda la información que les voy a enviar por correo electrónico. Van a tener mi correo electrónico y mi número móvil. Me llaman, me envían correo electrónico, lo que quieran. Muy bien. O ahora, ¿no? Que nos vamos a ir a tomar algo, ahora hacemos, ¿no? Exacto. Tiene mucha información, ¿sabes? Claro. Nos mandan la genérica de la categoría. Ya que nos mandan ya cosas. Esta es mi tarjeta. Yo te la envío siempre. Hoy y mañana no, pero ¿no vas a tomarse algo? ¿Os he dado tarjeta vosotros? Sí.
muchas esta mañana. Yo no me acuerdo, porque sé que tengo No unas tienes ni cuantas, idea, pero te quedas aquí a Sí, sí. Aquí no sé si te voy a dar el otro porque he tenido muy poco preparada. la compra mejor. No vas a pedir. No, yo tengo que dar primero la lista a mí. Sí, no te preocupes. No al genérico de la correduría. No, eso me ocupo yo.